y dar las gracias también a la gente que está conectada. No sé si me están viendo desde frente o no. Sí, ¿dónde está? Aquí. Y... sí, ¿no? Bien, entonces, supongo que la mayoría estuvisteis en la anterior reunión, los que no, que estoy viendo. Básicamente somos un grupo de 5 personas que nos hemos unido para luchar por algo que creemos que es un derecho básico y fundamental, y todo surgió, se revolucionó mucho después del congreso sobre despoblación que hubo en San Pedro, ¿no? Creo que se evidenció ahí que sin servicios básicos no sé cómo se puede luchar contra la despoblación, ¿no? Y no solamente eso, sino los que ya sí estamos aquí y nos queremos quedar, si cada vez nos quitan más servicios o nos los complican más, obviamente el pueblo irá para abajo, y creo que es algo que nadie quiere que ocurra, ¿no? Aparte de eso, está toda la parte de las vivencias individuales que todas las personas tenemos con el tema sanitario, ¿no? Como pone en el cartel que tenemos ahí de AFESVAL, estamos a 1 hora y 27 minutos. Esto no se puede consentir, básicamente. No lo podemos consentir ni por los mayores, ni por la gente joven, ni por los niños, ni por nadie. Estamos en una situación completamente marginal en este sentido. Entonces creo que nos hemos cansado, y creo que no solo los que estamos aquí, sino mucha más gente que está conectada o que lo verá después, y que supongo que se unirá a todas las actividades que hagamos, pero que yo creo que hasta aquí hemos llegado y hay que moverse. Básicamente esto es un poco de enfado, ¿no? y de basta ya. Así que para los que no estuvisteis, esto es lo que estuvimos hablando la última vez, y que creemos que tenemos que aspirar a algo grande, y luego se irá viendo que se puede conseguir o no, pero desde luego no pedir cosas pequeñas. Es que iba a entrar alguien, por eso me callé. Bien, entonces, sin más, os vamos a ir hablando de punto por punto lo que hemos organizado hoy. Queremos que sea una reunión bastante corta, no creemos que tenga que ser tan larga como la última, pero al final de todo sí que habrá luego preguntas, os daremos micro y podéis ir preguntando y comentando lo que queráis, ¿vale? Primer punto que hemos puesto del orden del día. Se habló en la última reunión de montar una plataforma. Hemos estado investigando ya, y básicamente montar una plataforma es exactamente igual que montar una asociación. Entonces, viendo diferentes opciones, hemos decidido que se montara una asociación. El nombre quizás siga siendo plataforma por mejoras sanitarias, pero se montará una asociación porque eso nos da opción a pedir subvenciones para toda la movilización, que vamos a necesitar un dinero, ¿no? Y para otras cosas que vamos a contar ahora mismo. Para la asociación. Creo que sí. Para la asociación necesitaremos gente también para incluirlas en la directiva, porque necesitamos un número mayor de personas para la directiva de la asociación. Así que si alguien está interesado, cuando acabe la asamblea nos lo puede comunicar. Sí, es un trámite que vamos a hacer en unos días ya, y no lo hemos hecho todavía porque necesitamos 8 personas. Necesitamos presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorero y 4 vocales, creo. Para la gente que está conectada online, creo que hay mucha gente de otros pueblos, nos gustaría que también la directiva estuviera formada por gente de otros pueblos, para que sea una asociación comarcal, no solo una asociación a nivel de Valencia de Cártara. Sí. Así que también esperamos que luego intervengáis al final de la reunión en las preguntas y nos digáis vuestra opinión. Sí, vayáis poniendo por el chat o os comuniquéis con nosotros de manera personal, porque creemos que lo interesante es eso, es generar algo comunitario, sí o sí, porque si solo parte de Valencia de Alcántara es como un poco exclusivo, ¿no? Y no es la idea. Otra de las opciones en este sentido es que tendremos que hablar también con la parte portuguesa, y ahí veremos si se puede crear una asociación internacional, si sería una asociación solamente de la parte española y otra de la parte portuguesa que se unirían en la lucha, pero son opciones que tendremos que valorar después de hablar con toda la parte portuguesa, ¿no? Que también luego pediremos colaboración para eso. Siguiente punto. Esto nos parece un punto muy importante, tú matizarás, ¿vale? Pero os lanzo. La idea es, en lugar de partir de una petición sin más, de lo que os contaba antes, ¿no? El enfado, el hartazgo, la injusticia que sentimos de estar en esta situación,
Nos propuso Jesús una idea que desde nuestro punto de vista todos hemos aceptado súper bien, ¿no? Y vamos a ir a por ella. Y es generar un proyecto, pero un proyecto de viabilidad que haga una consultoría, o sea, una empresa que se dedique a hacer esto, con un estudio de población, un estudio de la viabilidad, de la legislación que se está incumpliendo, porque se está incumpliendo legislación teniéndolo en estas condiciones, ¿no? Y de todas las opciones que podría haber, porque a lo mejor nosotros vamos a pedir una, el estudio nos dice que podemos tirar por un lado o por el otro, pero creemos que tenemos que presentar un estudio serio. Al final, esto es una asociación que se va a crear sin ningún tinte político, como ya dijimos de la otra vez. Aquí hay políticos que agradecemos que estéis, por supuesto, pero venís de manera personal. Pero vamos a tener que tener contacto con políticos. Y no es lo mismo presentar un proyecto de, oye, mira, es que queremos esto, a un proyecto con un estudio serio de viabilidad, de las posibilidades económicas, de cuáles son las mejores alternativas, y es que hay empresas que se dedican a ello. Así que... Sí. Tenía que comprobarse. Claro, en línea con lo que está diciendo Alicia, nosotros sabemos que tenemos razón. Y la tenemos, estamos convencidos. Pero no deja de ser una mera opinión. Eso hay que llevarlo, eso hay que fundamentarlo. ¿Y cómo se puede fundamentar? Mediante un proyecto de una agencia o una asesoría independiente en el que se fundamente todo lo que es evidente. La distancia, que es, como es conocida por todos, un impedimento para realizar la vida cotidiana de las personas, sobre todo cuando ya cumplen cierta edad. Y todos somos conscientes de que nuestra población, la población general de Extremadura, pero nuestra en concreta, está muy envejecida. Y es una necesidad que existe. Comentábamos en la otra reunión que un simple análisis geográfico de la distancia de las poblaciones que más lejos están de un hospital en Extremadura, nosotros nos llevamos el primer premio. Y tuvo mucha repercusión porque no tardamos más de 40 minutos en realizar dicho análisis y nos lo publicó el Hoy y el periódico Extremadura, me parece. Y causó cierto revuelo. Si somos capaces y lo vamos a ser capaces de hacerlo, un proyecto mucho más contundente con gente especializada en diferentes materias, en materia económica, de sanidad, geográfica, etc. Sabemos que eso, si llega a algún político que tenga la más mínima sensibilidad y sepa hacer una lectura positiva de eso, lo va a tener que aceptar. Por eso, la esencia, o sea, la razón por la que tenemos que realizar ese proyecto es básicamente para no basarnos únicamente en la opinión subjetiva. Sabemos que tenemos razón, pero ¿por qué? Bueno, pues ahí está el fundamento y la razón por la que tenemos que llevar a cabo ese proyecto, porque no lo vamos a hacer nosotros, evidentemente, porque sería imposible, esto lo tiene que realizar alguien que sea especialista en ello, o incluso, más bien, varios especialistas en distintas materias, y claro, eso habrá que financiarlo de alguna manera, eso va a suponer un coste, pero bueno, no creo que suponga un gran problema con todas las personas interesadas en eso, que seguro que vamos a aportar y vamos a ser capaces de conseguir lo que se necesite, ¿no? Y que ese es uno de los motivos de montar la asociación, porque si podemos pedir cuantías económicas para proyectos de la zona, ese sería seguramente uno de los proyectos, ¿no? Poder pagar un estudio serio que, como has dicho tú, ya hemos consultado una consultoría y nos han hablado un poco de cómo puede ser el tema, pero es que está generado por varios especialistas. Habría especialistas sanitarios, especialistas de derecho, o sea, que son cosas que a nosotros nos van a escapar y esa gente puede hacer un estudio serio. Entonces, sí o sí creemos que es algo que se tiene que hacer. Sin tener mucho conocimiento del tema de derecho, del tema legal, estamos casi convencidos, pero bueno, esa es la razón también del proyecto, es que nuestra situación no es compatible con la legislación probablemente regional, nacional y por supuesto lo que marca la Unión Europea en materia sanitaria. No se escuché no hace mucho que la Unión Europea casi que obligaba a los países a que ninguna población estuviera más alejada, que creo que eran media hora, creo, una cosa así. Fíjense, nosotros lo duplicamos. Entonces, bueno, pues eso hay que llevarlo, hay que registrar en un documento y hay que hacerlo, por supuesto, de la manera posible en público.
que a alguien se le caiga la cara de vergüenza, quizás, ¿no? Además, bueno, comentábamos hace un momento que quizás puede ser un buen momento para llevar a cabo esta lucha, esta reivindicación, puesto que nos acercamos a un periodo electoral en el que los partidos políticos se pueden posicionar respecto a este asunto, en contra, a favor o no pronunciarse. Y ahí la ciudadanía tendrá que tomar nota de lo, bueno, por supuesto, cada uno es libre de votar lo que quiera, pero si cree conveniente que este puede ser un aspecto que puede fundamentar su voto, bueno, tendrá que conocer cuál es la posición de los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones. Bueno, ¿seguimos? Siempre recalcando que esto no tiene ninguna orientación política. No, por supuesto, Sí. no tiene ninguna orientación política, pero inevitablemente tiene relación con la política. Inevitablemente, porque al fin y al cabo los que tienen capacidad de decisión y tienen capacidad de llevar a cabo los proyectos, y sobre todo este tipo de proyectos de sanidad, de salud pública, son los políticos que tienen, pero claro, nosotros por supuesto, sin ninguna ideología, bueno, ideología individual que tenga cada uno, pero no va a fundamentar, o sea, no es óbice de lo que puede representar esta plataforma. Creo que cada uno tiene la suya, pero eso aquí no tiene ninguna importancia. Vale. Bueno, luego nos diréis también vosotros vuestra opinión, por supuesto, con respecto a lo del proyecto y todo, porque si bien nosotros más o menos estamos decidiendo ciertas cosas, como os dijimos ya la otra vez, queremos que sea algo abierto donde aportéis, porque puede que tengáis ideas que nos beneficien y sean mucho mejores que las nuestras, y que bueno, que todo en comunicación está bien, ¿no? Pero tenemos que ir tomando decisiones algunos y las estamos tomando nosotros de momento. Bien. Siguiente punto del día es la necesidad de más personal. O sea, aquí estamos 5, más el grupo espléndido que montaron Maite, Billy con Sofía y su chico también. Y es verdad, Ana con redes sociales, Jaime que está siempre, en todas, el pobre. Pero necesitamos a más gente, porque como os vamos a contar luego, hemos programado también que se creen distintos grupos para no saturarnos. Va a ser una lucha larga, es algo complejo, a veces tendremos más energía y otras menos y tenemos que ir como colaborando así, ¿no? La cooperación es un poco pues que unos vayan tirando de otros cuando los demás están más bajos. Con esto lo que queremos deciros básicamente es que tanto los que estáis aquí, estáis a través de las redes, o gente que conozcáis que no haya podido venir y que quiera dar pasos hacia adelante, que se ponga en contacto con nosotros, porque todo personal es poco, porque es mucho el trabajo que va a haber que hacer aquí. Sí. ¿El qué? ¿A qué te refieres? El grupo de Portugal. Sí, eso es el siguiente ahora. Vale. El siguiente punto es una idea que también lanzamos, y es que todos los negocios de la comarca, de todos los pueblos que se unan a esta lucha, tengan un cartel permanente con un código QR de estos que en los teléfonos, ¿no?, te llevan directamente a la página de Facebook o a otras cosas que generemos, de que apoyan la lucha por un hospital comarcal o transfronterizo, que veremos cuál será el objetivo en función de lo que os contaremos luego, ¿no? Y otros elementos también, como hemos pensado en las típicas pegatinas, que allá donde vayamos podemos ir pegando, ¿no?, de yo apoyo un hospital comarcal o transfronterizo, algunas ideas ya un poco activistas y que empiecen a movernos, porque está muy bien que nos reunamos aquí, pero tenemos que empezar a llevar esto a la calle y a mover a la gente. Entonces se nos ocurre que como primer paso, primerísimo y fácil y sencillo, es que todos los negocios, supongo, van a estar de acuerdo, colaborar en esto teniendo un cartel allí donde puedan difundir que esta lucha está llevándose a cabo, ¿no? Y con eso puedes pegar. Con un mensaje así que diga como este negocio apoya la plataforma del hospital. Bien, y este es el punto más importante. Sí. Hemos generado como más o menos hay 4 áreas, ¿no?, que podéis leer: el área de comunicación y tecnologías de la información a la comunicación, área de gestión administrativa, que se encargaría un poco de, por ejemplo, esto implica que hemos tenido que solicitar al ayuntamiento, que solicitar que Jaime trabaje, todas estas cosas, ¿no?
Luego, el área de dinamización interna sería un poco como lo que hablaba antes, toda la parte activa de cuando vayamos a manifestaciones, de cuando hagamos protesta, ¿no? Cómo dinamizar el grupo, motivarlo, quedar para hacer pancartas, carteles, lo que sea. Y el área de alianza español-USA, depende, se tendrá que crear o no, en función de algo que no tenemos ahí apuntado, pero que nos parece tremendamente importante y creemos que es el primer paso. Y se tiene que crear un grupo de personas para hablar con todos los políticos de esta zona y de la parte lusa, sí o sí. Porque creemos que es lo primero que tenemos que hacer. Hay que ir a todos los alcaldes, alcaldesas de toda la comarca y de la parte portuguesa para ver si están de acuerdo o no. O como decía Jesús, la otra parte es no significarse. Pero bueno, creo que en año electoral se nos va a poner complicado. O si están de acuerdo y van a sumarse a la lucha o van a mantenerse en otra línea simplemente diciendo que están de acuerdo. Pero creemos que el primer paso es ese. Entonces de aquí tiene que salir un grupo de gente que decida ir por los 9 pueblos de la comarca y tener contacto también con los alcaldes de, por ejemplo, Castelo de Vide, Marbao. Si pudiéramos llegar a Portalegre, como decíamos antes, pues ya pues sería genial, ¿no? Pero entendemos que es el primer paso y es el primer grupo que tiene que haber. Alguien tiene que haber que hable portugués dentro de ese grupo y si aquí hay gente que tiene contacto habitual con alcaldes porque es de los pueblos y los conoce o con la parte de Portugal, pues sería muy interesante que pudiera participar en este grupo, ¿vale? Porque en función de la respuesta que nos dé la parte portuguesa habrá una lucha por un hospital comarcal o habrá una lucha por un hospital transfronterizo, que yo personalmente creo que tiene bastante más fuerza, porque somos las dos zonas de Europa más desfavorecidas, ¿no? Que seguimos siendo el grupo 1, todo esto, y... Sentaros, es que si os veo moviendo me despisto y no soy capaz de hablar, no puedo hacer dos cosas a la vez. Tengo yo esta virtud, ¿no? Vale, entonces eso, primer paso. Vamos a empezar a hablar con todos los alcaldes de la zona y con los alcaldes de Portugal. Que se signifiquen y digan si van a apoyar esto o no. Si Portugal se une, sería muy interesante. Vamos a luchar y proponer un hospital transfronterizo y de eso irá el proyecto que pidamos. Si Portugal no se une, entonces hablaremos de qué pueblos de la zona están interesados en esto. Incluiremos San Vicente o no, que Belén, que lo hablábamos que les podría interesar o no, de la otra reunión. No sabemos, bueno, preguntaremos, ya está, porque puede que no a los alcaldes digan no, pero a la población diga sí, entonces iremos tanteando todo eso. Después de deciros esto, no sé si se me pasa algo más, creo que es momento de que Maite o Pili nos cuenten cómo han trabajado ellas para tener contacto con todas las asociaciones de la zona, porque el primer movimiento que dijimos en la otra reunión que iba a haber es ponernos en contacto con toda la gente de la comarca y que la mejor forma era a través de asociaciones. Sí, y que este proyecto, muy en línea con las consideraciones que se tuvo en el Congreso Internacional sobre Despoblación de San Pedro hace unos meses, no es únicamente sanitario, no es un proyecto sanitario, sino que sabemos que es otra forma de fijar población, o por lo menos de evitar un poco la despoblación que venimos sufriendo desde hace décadas. Es eso, la mejora sanitaria. O sea, la mejora sanitaria probablemente posibilitaría que personas que no se pueden permitir vivir demasiado lejos de un especialista, de un médico especialista, por lo menos se plantee venirse, o incluso gente que no tiene ninguna vinculación con la zona, pero que crea que tiene alguna posibilidad económica de asentarse aquí y que, pues eso, una buena instalación sanitaria sea ya la razón que le falte para asentarse. O sea, que no es simplemente un proyecto sanitario, estamos hablando de más cosas, estamos hablando, claro, de un proyecto social que puede ayudar a dejar de perder población, a asentar la población. No, a ver, yo sé que esto lo hablamos en la anterior reunión, no quiero ser repetitiva, pero ¿quiénes de todas las personas que estamos aquí no han tenido situaciones en las que dices, pero ¿esto qué es? Yo no sé si voy a ser prudente o imprudente diciendo esto, pero
la noticia que salió el otro día de Valencia de Alcántara en los periódicos en la que nació un bebé en el centro de salud, a mí me parece un poco paradójica. Esto es una opinión personal, vamos. Es como que generó algo como de felicidad o una noticia muy buena o muy positiva. Y hombre, claro que el nacimiento de un bebé es muy positivo, ¿no? Pero yo no soy sanitaria. Sé que te estoy viendo, tú perteneces al gremio sanitario, sabes mejor de esto, pero ¿cuál es el riesgo de que nazca un niño aquí a 1 hora y media de un hospital si necesita algún tipo de atención? O está Ivonne, ¿no?, que eres matrona. No sé, o sea, yo me alegro mucho por el nacimiento, por supuesto, enhorabuena, claro, pero me pareció una noticia más negativa que positiva. O sea, yo no querría parir aquí, sinceramente. ¿Cómo? ¿Alguien está hablando por allí? Claro. Ah, sí, que se me ha ido. Bueno, yo decir un par de cositas nada más, que en la primera reunión que se hizo, pues se hizo hincapié de que la unión hace la fuerza, y para la unión hace falta la difusión. Y para la difusión, ya que ellos estaban muy sobrecargados de trabajo y tenían multitud de cosas que hacer, pues se pidió la colaboración de alguna persona que quisiese hacer esa labor difusora. Y nos ofrecimos, pues Pili y yo, Sofía y Dani, conseguimos los números de teléfono de todas las asociaciones que pudimos, de todos los pueblos de la Mancomunidad. Me parece que nos hemos puesto en contacto con 36 asociaciones de todo tipo, desde AMPAs, asociaciones de mujeres rurales y demás, y esa ha sido la labor que hemos hecho. Algunos sí que han contestado, otros se ha hablado con ellos por teléfono, otros a través de WhatsApp, unos han comentado que adelante, otros no han dicho nada, y a lo mejor sería interesante que si hay representantes aquí, pues que al final en el apartado de redos y preguntas, pues que aporten su opinión o que digan qué es lo que, cómo ven esta. A mí me gustaría preguntaros, porque creo que este dato es importante, ¿cuántas horas le habéis echado a hacer esto, a poneros en contacto? ¿Cuánto trabajo y esfuerzo os ha costado? Para que veamos que hace falta gente que se eche para adelante, porque le habéis echado horas. Un ratito, porque ha habido el proceso ese de investigar, conseguir los números y el rato que le tienes que echar a contactar con ellos, ¿vale? Y claro, dividimos los pueblos, en fin, pues así ha sido, ha llevado su trabajillo, pero bueno, pero alguien tiene que hacerlo, ya está. Eso es. Y hay que echarse un poquito para adelante. Si hay muchas cosas que hacer, pero somos muchos para colaborar, pues se lleva más fácilmente. Y vuelvo a decir lo mismo, la unión hace la fuerza. Efectivamente. Una de las ideas que se comentó en la otra reunión fue que, y creo que lo comentaba Maite, que existía también un poco la necesidad de empezar a ilusionarse con proyectos un poco ambiciosos, que parece que estamos a falta de eso en esta zona, ¿no? Y recordábamos cómo una lucha de éxito anterior, como fue la construcción de la carretera nacional, pues se consiguió también por la movilización del pueblo. Y decíamos que existía un poco la necesidad de relacionar aquella historia de éxito con este proyecto, que también se puede convertir en otra historia de éxito. Si somos capaces de contagiar a la gente con entusiasmo, con una idea que es muy positiva y además que tenemos derecho a alcanzarla, yo creo que también pues eso, se puede convertir en una historia de éxito y que podamos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que un día no existía un hospital y que gracias a la movilización que hubo en su momento se consiguió, igual que ocurrió con la carretera, que parecía que también era inalcanzable, porque en una infraestructura de ese tipo también necesariamente hay que desembolsar una cantidad de dinero muy importante. ¿Por qué aquella no? O sea, aquella sí, esta no. Por supuesto que se puede, porque lo que podemos estar convencidos es que lo van a decir 1000 veces que no. Entonces, lo sabemos, contamos con eso. Nos van a decir y nos van a dar un montón de razones por las que no. Una de las razones por las que también queremos creemos que es tan necesario la redacción de ese proyecto es precisamente para cuando nos vayan a decir que no, una de esas muchas veces, digamos, nos estás diciendo que no, pero que sepas que estás incumpliendo la ley. No, y que hay un estudio de viabilidad que dice que sí. Claro.
Entonces tú puedes decirnos que no y tendrás que argumentar, pero nosotros tenemos un contraargumento para vuestro no. Por una agencia independiente, o sea, no es cosa nuestra, es decir, nosotros nos hemos tomado la molestia de que alguien redacte esto y que especialistas en la materia, cada uno en su materia, saque conclusiones con estudios bien realizados, bien ejecutados. Y que está muy claro que si iniciamos esto pensando, como yo creo que a lo mejor a todos nos vuela un poco por ahí por la cabeza es que eso no nos lo van a dar, es que eso es imposible, es que eso es muy grande, creo que mal vamos, sinceramente. O sea, aquí a por todas, liándola a la que tengamos que liar, pidiendo lo que tengamos que pedir, porque es nuestra tierra, queremos quedarnos aquí, queremos tener los derechos que tienen el resto de personas de este país, ¿no? Bueno, igual no, porque casi toda España da igual, ¿no? Pero pedir por lo nuestro, porque no nos lo van a venir a dar si no la liamos, eso está claro. Nadie nos va a regalar nada porque sí, o lo pedimos y lo pedimos con fuerza o no va a haber forma. Y si empezamos a contagiarnos con el no, es muy difícil, me da pereza, es que es sábado, es que es domingo, es que... Vamos a pasar por todo eso, pero sí o sí tendremos que afrontarlos y como estaba diciendo Maite, todos a uno y la unión hacia la fuerza. Así que sobre todo motivación y cuando nos falte a unos, tirar otros, pero sí o sí echarnos para adelante. Y con pereza, pues lo tendremos que hacer con pereza, pero hay que hacerlo. Porque no nos lo van a llover. Que además consideramos que casi nuestra propia subsistencia como pueblo o como comarca va depende mucho de lo que se pueda sacar aquí. Bien. ¿Tienes ya algo? Sí, pero estamos en la última. Primero ruegos y preguntas, es decir, gente que queráis comentar algo, desde experiencias personales, individuales, porque os apetezca contarla, hasta ideas que tengáis, cosas que estéis a favor o en contra. Y luego ya, como cierre de la reunión, ya os dijimos que iba a ser rápida, gente para formar los grupos. Pondremos ahí los grupos que hemos ideado nosotras que pueden más o menos funcionar o necesitarse y nos vais diciendo, ya incluso a nivel individual cuando se termine vais viniendo y nos vais dando los teléfonos. Ah, otra cosa. Cuando ya esté montada oficialmente la asociación y eso, pasaremos hoja de socios por grupos de WhatsApp, por redes, por otras asambleas que hagamos y os vais haciendo socios. Ah, es que se me van ocurriendo las cosas, pero que se me ha olvidado contar antes. Luego decidiremos en qué pueblo será la siguiente reunión, pero como dijimos en la primera asamblea, iremos rotando por todos los pueblos de la zona. Entonces, de aquí también sería bueno que saliera siguiente fecha y siguiente reunión y en qué pueblo. Da igual, me da igual cuál de los 9, si hay gente aquí que tenga un interés en que sea en cierto orden, pues... Quizá podemos preguntar, están conectados, si cuándo nos darían al ojo en su pueblo para hacer la asamblea. Bueno, pero eso se tendría que solicitar al ayuntamiento, no sé si estarán los ayuntamientos conectados, claro. O sea, pues hacemos propuestas, luego se puede variar y nos vamos a ir comunicando, ¿no? Las redes están abiertas. Entonces, eso, ruegos y preguntas, ¿no? ¿Os va dando Elena un micro? ¿Bajo yo y el otro? Tengo yo el otro. Ah, vale. Gracias, María. Bueno, pues yo de todas formas me alegro ver la Casa de la Cultura como está y a ver si como quiera, y seguro que las sillas estas deberían estar más llenas todavía, pero bueno, vamos a llevarlo con calma porque estamos en el estado que estamos. Habéis comentado del tema de presentar, de hacer lo que es un proyecto y preparar un proyecto. Yo de esto recuerdo, y quien puede hablar bien es Pablo con el tema ITV, ¿no? Que a todo era no, hasta que le presentaron y dijeron, aquí está el proyecto. Y cuando vieron el proyecto dijeron, anda, es que es factible. Entonces quizás para empezar por ahí, no sé si habéis pensado que los más interesados, ya hombre, los más interesados somos todos, pero quizás tuvierais una reunión con los sanitarios, con los sanitarios a nivel local o incluso a otros niveles. Pero bueno, yo pienso que en este caso más que nada a nivel local, por las necesidades y por de qué manera se puede enfocar, porque sí que es cierto que nosotros hay ciertas cosas que a lo mejor nos parecen fáciles y a lo mejor nos estamos echando tierra por los propios tejados, sanitariamente hablando, porque a lo mejor son cosas imposibles de conseguir, porque nosotros no estamos hablando, la palabra hospital da pánico y es lo que hace sentirnos que la gente se echa para atrás. Un hospital en Valencia Carta, pero ¿qué decir
Es que no estamos hablando del significado de un hospital como lo tenemos concebido. Ni estamos hablando en Valencia. Nada. Bueno, vamos a ver. Sí. Bueno, vamos a ver. En principio, porque yo te digo que si lo hacemos transfronterizo y lo quieren hacer en Portalegre, mejoran la carretera, o qué sé yo, me da igual, con Castelo de Vide, bueno, si es transfronterizo, es transfronterizo. O sea que volvemos a lo mismo, siempre es con la idea de que esté lo más cerca posible del siguiente hospital. Eso es. O sea, esa es la visión que se tiene de un CAR y de todo lo demás. Sí. Entonces, si estamos hablando de Valencia de Alcántara y en este caso reivindicando que es de cabeza de partido, vamos a pensar. Puede ser Valencia de Alcántara, yo no quiero hablar de localismo, pero vamos a pensar simplemente primero en eso y después que no exijamos lo que es imposible conseguir, sino ese hospital medio que es un CAR, pero que la gente nos concienciemos de lo que es, que al final lo que queremos es que haya un especialista que se estudie cuáles son las necesidades de la zona, de un oftalmólogo, de las personas por edad, por todo lo demás, qué es lo que tiene que venir a Valencia de Alcántara, que a lo mejor cada día de la semana tiene que venir uno, pero ya sabemos que vamos a tener un especialista aquí. O una cama para el tema obstetricia, no ponemos de alguna manera que no nazca, que es una alegría, pero no tenía que haber sido así, porque cuántos han nacido en la 521 también. Entonces, yo hablaba de eso, que sí, que a lo mejor sería bueno, primero, una reunión sanitaria, antes de, o a mí me pareció extraordinario, en la otra reunión que tuvimos, aquella pareja, no sé, aquí o no, que viven en Francia o en el norte. Alfonso, que está conectado. Justo, a mí me pareció que era lo ideal nuestro. O sea, era lo ideal nuestro, que era transfronterizo España-Francia. Efectivamente. O sea, es que a mí aquello me pareció, digo, pero sí que ya está hecho. Claro, por eso yo creo que cuando hablamos de viabilidad, el proyecto que Alfonso, es Alfonso, ¿no? Sí, que Alfonso presentó, sí. Eso demuestra que hay viabilidad. Claro. Si se pudo hacer Cataluña-Francia, ¿por qué no aquí, no? Y yo creo que además, esto os lo lanzo también yo, políticamente creo que sería como algo para sentirse orgulloso. Claro. Primer hospital transfronterizo con Portugal, aquí. Claro. O sea, claro. Galicia puede hacerlo, igual Andalucía, pues nosotros hemos sido los primeros, incluso como reclamo político. Cuando puedas, y la próxima la Mai, a lo que has dicho, que sí que me parece interesante, en el grupo grande yo ya he puesto varias ocasiones, por favor, si algún sanitario, sanitaria conocéis que nos hable por privado, nadie se ha comunicado con nosotros, claro que me parece interesante, creo que aquí la parte menos lógica que es que no haya un sanitario de los DPS, ¿sabes? O sea que claro, si alguien está aquí o si tenemos que me parece interesante la idea que dices, sí, de una reunión con sanitarios y que ellos nos digan. Pero una reunión con sanitarios privada, quizás antes de montar, para después poder hacer el proyecto, sí. No, pero como vamos a tener comunicación con la consultoría y la consultoría va a ser que nos vaya diciendo un poco, pues claro, que estas personas serían, yo creo que las más idóneas, ¿no?, para presentarse ante eso y hablar con la consultoría. Sí, me parece interesante, gracias. Sí. Hola, soy Alfonso y el barrio que se instaló en Tarragona. Vamos a ver, a mí me parece que el tema que hay que sacar... Alfonso, un momento, es que creo que no te entendemos bien, igual tenemos que mejorar. Espera, sí. Todos los que estáis conectados, por favor, si podéis apagar los micros, bien, porque si no se acopla el de Alfonso y le entendemos un poco mal. No puedes conectar. Gracias. ¿Sí, hablo ya? Creo que sí, ya. Alfonso, prueba, a ver cómo va. Sí, hola, buenas tardes, soy Alfonso, yo os hablo desde Salou, en Tarragona. Lo que he escuchado a mí me parece fabuloso. Primero, para el proyecto, y hay muchas ideas, ¿no? Pero yo creo que una de las principales es un estilo de viabilidad para que dé forma a este proyecto que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Entonces yo he estado mirando cosas, informaciones que salen por ahí,
Y veo que hace unos días o meses, no hace muchos, la Cámara de Comercio de Badajoz hizo unas jornadas con una empresa como puede haber 25 más de empresas como esta. Esta concretamente pues, se llama Zavala Innovation, y esta empresa, pues ¿qué hace? Hace los dosieres de presentación para los fondos europeos de Next Generation. ¿Puedes repetirme el nombre de la empresa, Alfonso, o mandárnosla después Sí. por privado, por favor? Sí, se llama Zavala Innovation. Ok. Tienen delegado aquí en Extremadura, por lo que vi. Todos que son catalanes, pero bueno, es igual. Tienen delegado en Extremadura. Y son un equipo de gente, pues que van 50 personas, o no sé cuántas hay. Ahí habrá abogados, peritos, médicos, y harán de todo un poquito, que es lo que interesa, para dar forma a este proyecto. Esta gente, estoy seguro, que cobra, porque claro, nadie hace nada por amor al arte. Lo que también es cierto que todo proyecto se basa en un resultado. Entonces, si el resultado es uno, se puede pagar un tema. Si el resultado es otro, se puede pagar otro tema. Siempre hay una provisión de éxito que se llama a determinados proyectos. ¿De acuerdo? Yendo por ahí noticias, veo que el periódico Hoy, en fecha 22 de diciembre de este año, comentaba que en Extremadura van a llegar 1.000 millones de euros de los famosos fondos Next Generation. Por eso es buen momento también. Concretamente, para inversión sanitaria, el fondo REA, que es REACP, ha traído a Extremadura 187 millones de euros para inversión sanitaria. Hombre, yo creo que 187 no, pero quizá algunos, para empezar a dar forma a este proyecto, sí que se tendría que adjudicar a esta asociación. Y creo que no lo merecemos. Mucho. Hay otros programas transfronterizos, he estado mirando por ahí. Hay un programa que se llama Programa Interregno España-Portugal. Es un proyecto del año 21-27 y la prioridad, una de las prioridades, hay muchas prioridades, ¿no? Pero una de las principales es prioridad europea más social. Y esto nos lleva a la despoblación, a la gente que está en situación de despoblamiento y quiere acceder a servicios sociales. Es nuestro caso. Entonces, claro, yo diría que tenemos que movernos en varias líneas, ¿no? Un tema es el estudio, otro es hablar con no sé quién de esos fondos, sea en la Junta de Extremadura o no sé quién, pero ir abriendo varias vías. Pero claro, lo que no podemos hacer es que vayamos por un carril y ese carril se nos cierre y entonces no tengamos otro alternativo. Entonces, yo creo Un momento, alguien tiene un micro abierto y está solapando a Alfonso. Perdón, sí, y lo que no puede ser, que también lo que decíais, que da mucha pena que la Seguridad Social en Madrid de Alcántara y el cobro de la Diputación de Cáceres, que parte personal cuando hay escasez de ellos. Esto da mucha pena. Nada más que decirles ahora. Yo quisiera, lo que pasa es que no son 1.000 kilómetros. Muchas gracias, qué interesante. Me gustaría, estaría encantado, de verdad. Sí. Bueno, es verdad, como dice José, el siguiente lucho en el aeropuerto para que Alfonso se venga. Bien. Ruegos y preguntas por aquí. Ivonne, ¿tiene...? Bueno, yo creo que más o menos todos sabéis que soy sanitaria. En este momento dirijo una de las residencias de mayores de Valencia Alcántara, pero también tengo de profesión, soy matrona y como bien decíais, hace unos días tuvimos un acontecimiento lleno de felicidad aparente en este pueblo. Evidentemente que el nacimiento de un niño da muchísima felicidad, pero también implica muchísimos riesgos. En una población con una distancia de 1 hora y 27 minutos, a una mujer embarazada le supondría la diferencia entre la vida y la muerte de un niño. Claro. Las matronas, y me incluyo, nunca queremos que sucedan estas cosas, porque nunca sabemos qué va a pasar durante un parto.
el estrés durante un parto es impresionante. Evidentemente esto ha salido todo bien porque los partos se hacen por y a pesar de las matronas, los ginecólogos, los niños nacen porque tienen que nacer y antiguamente se nacía así y bueno, es decir, es lo que nos ha pasado. Una alegría, pero que conlleva riesgos. Entonces, en mi caso personal en este momento, yo soy de los sanitarios que ha apostado por quedarse en el pueblo. Como matrona tenía que estar constantemente viajando fuera del pueblo para trabajar. Estuve trabajando en el CAR de Trujillo, que el CAR de Trujillo está exactamente a unos 20 minutos de lo que es el actual Hospital San Pedro de Alba. Y por autovía. Entonces, por autovía, es el gran absurdo que el hospital se va a inexplicable que Trujillo tenga un CAR y nosotros que estamos a 1 hora y 27 minutos tengamos el hospital más cercano después de dar 20 vueltas en rotonda, radares en el camino, mal tiempo, limitación de velocidad de la carretera, limitaciones de velocidad, accidentes con animales en la ruta, todo eso para llegar a una cita médica, simplemente muchas veces. En mi caso, que dirijo una residencia de mayores, soy enfermera de profesión, nosotros cada vez que tenemos que mandar a un residente a una consulta de diálisis, por ejemplo, ese residente se tiene que levantar a las 5 de la mañana. Tiene que salir la ambulancia a las 6 de la mañana. Esa persona está todo el día en el hospital para ser dializado 2 o 3 veces por semana. Cuando regresa es a la tarde. Es decir, para una consulta de diálisis, que es simplemente ir, enchufarse una máquina y que se pueda hacer en un centro de alta resolución como es un CAR. Aquí la plataforma se llama Plataforma por un Hospital Comarcal. Creo que si se va a convertir esto en una asociación, deberíamos ver ese nombre entre todos, darle una vuelta, de que no fuera Plataforma por un Hospital, porque quizás la palabra exacta, hospital, nos asusta decir, vamos a tener un hospital en Valencia Alcántara, nos asusta y nos alegra, pero quizás tengamos que tirar a la baja, es decir, un centro de alta resolución que tiene muchísimas especialidades médicas y que nos resuelven el día a día de las personas, por ejemplo, que tienen que ir a quimioterapia, que también un paciente que está ya fastidiado con su propia patología y ahora le tenemos que decir que tiene que ir a quimio cada 21 días y que tiene que ir a radio todos los días 5 minutos en una ambulancia colectiva que vuelve a salir a las 6 de la mañana, que se pasea por todos los pueblos que hay de aquí a Cáceres, está 5 minutos en radioterapia y tiene que esperar que todos sus compañeros de la ambulancia colectiva terminen la sección, volverse a montar en la ambulancia, vamos, sin comer, sin beber y sin nada, porque el hospital no les provee de nada de eso, cada uno se lleva su propia merienda. Entonces, y a veces pueden ir acompañados y a veces no, porque yo he vivido esa situación personal y lo que es terrible que después de 7 horas enchufada, como estaba mi madre, por ejemplo, a una quimioterapia, bueno, en el caso de mi madre, porque nos empeñamos y fuimos de otra forma, pero a veces tenía que irse sola, porque no podía acompañarle a alguien. Exactamente. ¿Sabes? Y ahora te vuelves después otra hora y media para acá. Exactamente. Hora y media que se transforma muchas veces en mucho más tiempo porque la ambulancia colectiva se va por todos los pueblos de la comarca. O se va si no sale a la hora que ya tiene que salir y tiene que esperar otra hora y media a otra ambulancia. Entonces, todas esas cosas que son cosas cotidianas, es decir, todos somos seres humanos y vamos a ir envejeciendo. Es ley de vida. A medida que envejecemos necesitamos más asistencia médica. Entonces, lo que ha dicho Mae creo que es muy acertado, decir, involucrar a los sanitarios, no solamente al CES, porque aquí funciona el CES, pero en las 2 residencias que tenemos en Valencia de Alcántara funciona personal sanitario. También hay personal sanitario en el colegio, no sé si ahora lo habrá o no, pero lo hubo hasta hace un tiempo, que también hay que involucrarlos. Todo lo que requiera un traslado médico para cualquier consulta médica que haya que atender en Cáceres o Badajoz. Entonces,
Creo que hay que involucrar, como se dice, a todos los sanitarios, también a la clase política a través de los diferentes alcaldes. Me parece bien hacer las reuniones en diferentes sitios, pero es que me parece un poco arriesgado elegir un pueblo que no sabemos qué acogida vamos a tener y si la población de ese pueblo está interesado en meterse en una lucha, porque esto va a ser una lucha larga, dura y además que nos va a traer dolores de cabeza seguramente. El estudio de viabilidad es más importante en este momento. Si no hay un estudio de viabilidad, que haga un estudio demográfico y sanitario de la zona, de los tiempos y de las necesidades poblacionales. Es un poco lo mismo que estábamos diciendo antes, que elegiremos la palabra hospital, transfronterizo comarcal, en función también de ese proyecto. Entonces, el primer paso sería el proyecto, ¿no? Después ya, igual tenemos que modificar el nombre de todo, pero tiene que ser después de la viabilidad que nos den. Si es viable un hospital, yo no voy a pedir un CAR, voy a pedir un hospital. Sí, en la Siberia extremeña, yo viví en la Siberia extremeña en el año 2007, se inauguró el hospital de la Siberia extremeña, que también tiene una población bastante dispersa y bastante pequeña, pero que tiene un hospital, el de Villanueva Don Benito, los tiene muy cerca, y se hizo un hospital. En el primer momento ese hospital solamente atendía urgencias y cirugía de mínima invasión y nada más. Actualmente ya tienen hospitalizaciones y tienen más especialidades. No pensemos que si se hace un hospital, con la palabra hospital, va a tener de inicio todos los servicios, pero sí por lo menos vamos a poder aspirar a tener esas consultas que ahora muchas veces las tenemos por telemedicina o tienen que hacerse presenciales, pero que no viene el especialista, seguramente podamos acceder a eso. Pero lo más importante, que podemos acceder a una hospitalización por lo menos corta, aquí en la misma población. La población de Valencia de Alcántara es una población muy envejecida, quizás de las más envejecidas de toda la comarca. Y entonces, de toda la comarca, porque yo veo aquí a gente de Carbajo, gente de Cedillo, gente de... es que toda la comarca, no solo Valencia de Alcántara. Y estamos hablando... ¿Cuánto tardáis desde Carbajo hasta el hospital de Cáceres? Por ahí algo también. Sí, pero hay que preguntarle, aquí nosotros estamos a una hora 27, hay que preguntarle a uno de Jola a ver cuánto le queda ir a un hospital, porque le queda mucho más lejos. Vale, nosotros hablamos como referencia a Valencia de Alcántara, pero es que mucha de nuestra población está dispersa en la campiña, que claro, también está muchísimo más desfavorecido. Claro. Del hospital nuevo aún nos queda más lejos. Es que no sé quién decide ese tipo de cosas, pero si nosotros somos la comarca o la zona de la provincia que más alejada está de un hospital y al final se decide la construcción del nuevo hospital justo al otro extremo de la ciudad de Cáceres, no sé, podemos llegar a pensar que alguien está directamente en contra de nosotros, o por tienen manía, o quieren acabar con nosotros directamente, porque... Es que somos una España totalmente vaciada y olvidada. No sé, yo es que de verdad creo que tampoco hay que ser ingeniero de la NASA para darte cuenta de que le estás poniendo un hospital a 20 minutos a Trujillo y nos lo estás alejando a 20 minutos a nosotros, no sé, de verdad, o sea, esto no es una crítica a quien sea, pero no hay que ser ingeniero de la NASA para darse cuenta que eso es una barbaridad, ¿no? Bueno, en otro caso, y para seguir, porque creo que hay mucha gente que quiere hablar, en mi caso personal, yo sí me ofrezco para participar, porque creo que esto es importantísimo para la región. Yo como sanitaria tengo bastante limitada mi horario, porque la verdad que la carga de trabajo que tengo es muy grande, pero creo, y se lo debo a los residentes de nuestras residencias, y al resto de la gente y la población, y en la que me incluyo porque yo también soy paciente muchas veces, que nos merecemos tener un hospital. Así que en lo que pueda ayudar y en lo que pueda colaborar, contar conmigo. Creo que lo importante ahora es, desde el punto de vista sanitario, empezar a reunir a los sanitarios. Hay muchos sanitarios de esta población que viven aquí en las poblaciones de alrededor, sean pertenecientes o no al CES, que hay que involucrar. Creo que aquí tengo una compañera, está María Jesús por ahí atrás, que no te escapas, y creo que todo el mundo debería participar, y es un proyecto que además... Sí, Elena y yo somos sanitarias, no del CES, pero somos sanitarias igual, y por ejemplo en nuestro ámbito, un psiquiatra, por favor, cerca,
Es como algo súper fundamental, porque el uso de la psiquiatría es tremendo dentro de la sanidad, ¿no? Pero cuando yo dije gente que dentro del SES, es refiriéndome a lo que me decía, que ellos desde dentro pueden saber un poco mejor el funcionamiento o las necesidades dentro, ¿no? Pero claro que las que somos sanitarias y estamos fuera de SES y trabajamos en otro ámbito, por supuesto que también tenemos que estar ahí. Y bueno, nada más, que siga adelante el proyecto. Gracias, Iván. Estás apuntada ya para el grupo de sanitarios. María Jesús te apuntó directamente también, ¿no? Raquel es enfermera también en la residencia de Carbajo, ¿no? Y también has trabajado dentro del SES, ¿no? ¿Alguna vez? Antes en relación con lo que estaba diciendo Ivonne, como unas instalaciones hospitalarias que hay en el resto de la región, como el CAR de Trujillo o el hospital de la Siberia, ha estado por ahí rondando la idea de que, claro, son, al parecer, no lo sé, son proyectos que en parte han fracasado porque no son capaces de tener el número mínimo de médicos suficiente o sanitarios para que funcione. Y yo creo que el fracaso de los demás, si eso es cierto, y por esa razón aquí no se puede avanzar en una instalación sanitaria mejor, nosotros no tenemos por qué pagar el fracaso de los demás. Perdón, yo no dije que el hospital de la Siberia había sido un fracaso. No por tus palabras. Que nos lo han dicho ya políticos. No por tus palabras, no se deduce de tus palabras, sino... Es que empezó siendo muy pequeño y ahora en este momento está funcionando muy bien. Claro, pero se escucha por ahí, se dice por ahí que esos hospitales tan pequeños que se han construido en las últimas décadas, como el de la Siberia o incluso el de Llerena, han sido un fracaso, porque no son capaces de dotarlos con los sanitarios suficientes o porque las instalaciones no cumplen con los... etcétera, etcétera. Y lo que estaba comentando, que nosotros no tenemos por qué pagar los fracasos de los demás, o un proyecto mal llevado a cabo, o una viabilidad no estudiada, etcétera, etcétera. Eso es el fracaso de los demás, pero nosotros no tenemos por qué pagar eso. En el caso de este CAR ya nos han dicho desde políticos de bien arriba que no funciona porque ya ha habido un fracaso, pero claro, el fracaso fue en Trujillo, que está súper cerca de un hospital y la gente prefería ir al hospital que ir al CAR. Pero no es este caso. Claro, nuestra realidad geográfica es muy diferente, muy diferente. Bien, le damos palabra a Raquel también. Espera, que no se te escucha. ¿Está entendido? Sí. Sí, vale. Solamente corroborar lo que has dicho ya. Me parece que el proyecto de viabilidad es fundamental para empezar a... Es que es la primera vez que vengo y tampoco sabía muy bien en qué momento estaba y ni nada, me estoy poniendo al día ahora mismo. Entonces me parece que el proyecto de viabilidad es fundamental para empezar y sobre todo ver un poco las posibilidades que hay para que sea algo que se pueda llevar a cabo. Y a lo mejor no se puede aspirar eso a un hospital, como todo lo que engloba esa palabra, pero determinados servicios que sí que se podrían dar. Obstetricia, oftalmología, lo que ha dicho la compañera Ivonne, creo que eso es fundamental, claro, hacer ese estudio. Sí, genial, porque es verdad lo que estabais diciendo, ¿no? Vosotras sabréis mucho mejor a la hora de qué requisitos o qué marco ponerle a la gente que vaya a hacer el proyecto. Vosotras sabréis mucho mejor cómo hacerlo, claro, entonces es interesante la idea que lanzaba Mike, que estáis diciendo vosotras también. Sí. Pero para vosotros es lo más simple, es que hagan una sala de ginecología y una mesa de parto. Pero es que para nosotras las matronas, para funcionar una sala de parto, tiene que tener al lado un quirófano y una anestesista. Y entonces, por más que queramos decir, no, vale, se Alcántara, tenemos un consultorio ginecológico y si viene una mujer a parir está todo genial, pues no, volvemos a tener en la consulta de la matrona, que está aquí, que está fenomenal, y es simplemente eso. Para tener una sala de partos hay que tener un quirófano y un anestesista. Y entonces, esas cosas a veces no son viables si no son dentro de un hospital. E incluso en un CAR tampoco. Entonces, es decir, hay que ver las cosas muy bien lo que se pide y por eso creo que la reunión es fundamental con los sanitarios y el estudio de viabilidad va a ser lo que dé el pistoletazo de salida, pues si no, no va a haber. Que la auxiliar que me has dicho que ¿cómo te llamas? Paqui Moguillo. ¿Cómo, Paqui?
No, que también puedo colaborar, pero que el mundo sanitario, esto ya no digo, Claro, toda representación que haya pero no mejor. solo los sanitarios, creo que la población en general, No, hablamos de cara a que el proyecto quizás podáis un poco supervisar vosotras, ¿no? Y ver, oye, pues que quizá en este proyecto que nos presentan hace falta que se especifique esto o hace falta que se especifique lo otro, que podáis un poco a lo mejor supervisar eso, ¿no? Si es Pero que no solamente el mundo sanitario, o sea, la población tiene experiencias muy negativas y de todas las profesiones, o sea, que cada uno puede aportar mucho y hay gente que también Sí. tiene ilusiones de que esto se lleve a cabo, ¿vale? Sí, claro, o sea, seríais unas de las que, porque gente que se dedica al derecho, por ejemplo, que también están colaborando desde otro flanco, aunque no estén aquí, pues también es interesante que ellos revisen si el tema legislativo que se está poniendo en ese proyecto va o no va, ¿no? Pero pues eso, que haya gente de diferentes ámbitos. Hola, yo no sé si se me oye. Quería hacer una consulta. Vamos a ver, yo soy personal sanitario del SES, pero pertenezco al grupo de técnicos. No sé dónde estás. Ah, vale. Pertenezco al grupo de técnicos. Hay una serie de pruebas básicas. No nos estamos metiendo en temas tan específicos como el que está comentando Ivonne, por ejemplo, ¿no? Que se necesita una sala de parto con un personal cualificado. Vale. Algo más básico. Tenemos una población sumamente envejecida. Esa población necesita tener cubiertas ciertas necesidades que son básicas. Es raro el día, yo hago todos los días 200 kilómetros para ir a trabajar. Voy y vuelvo todos los días, igual que yo un montón de compañeros. Entonces yo quería saber hasta qué punto los ayuntamientos, porque todo esto yo lo he conocido a través de redes sociales, hasta qué punto los ayuntamientos están haciendo eco de todo esto a sus poblaciones. La gente mayor no tiene acceso a redes sociales y son los primeros demandantes. Sí, Muchos de ellos tienen hijos fuera, tienen nietos fuera y no tienen esa comunicación que necesitan verbal. Mira, mi trabajo consiste, por ejemplo, en poner máquinas para hacer estudios de apnea, etc. Es raro el día que yo no tengo un paciente, sino de aquí, salurino, membrío. Esa persona tiene muchísima dificultad solamente a la hora de trasladarse. El tema de ambulancias, la gestión es pésima. Aparte de que pasan todo el día, si lo quisieran hacer por su cuenta, económicamente no se lo pueden permitir. Eso es. ¿Cómo es posible que un abuelo, me da igual, salurino, membrío, quede conmigo en mitad de la carretera para entregarme máquinas que yo puedo llevar de camino? Entonces, Pues es una vergüenza. Efectivamente. Básicamente. Entonces, eso es algo básico y que pienso que sí tendría solución. O sea, Sí. es que tienes que ir hoy para recogerla y mañana tienes que ir para entregarla. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres formar parte del grupo? Sí, soy Carmen. Carmen, ¿qué más? Carmen Ortega. Bien, entrarías a formar parte del grupo también con la perspectiva de técnica dentro de ello, ¿no? Sí. Por Sí. eso cuando comentáis que hacerlo en otro sitio me parece muy bien, pero yo quisiera saber hasta qué punto eso, las personas mayores, que son las grandes demandantes, están, mira, yo cojo el coche en un momento dado y por grave que sea la situación, sé que en una hora, una hora y media, estoy allí. Una persona mayor tiene que buscar cómo hacerlo. ¿Pero a qué te refieres? Porque A moverse con esa soltura. Me encuentro mal, me voy. Tengo que entregar una máquina, me voy. Ah, vale. Entonces, no depender, aparte es que lo que estamos hablando, la gestión de ambulancia es pésima. Es pésima. Y costearlo de su propio bolsillo es muy difícil. Tienen unas pensiones que son de risa, no lo pueden hacer. Y muchas veces de verdad es que es lamentable, porque yo me lo llevo, ya ves, no, yo voy de camino todos los días. Y te están esperando y te ofrecen dinero. Porque dicen, es que me estás quitando el viaje. No, señora, es que yo voy de camino. Pero es que si no, no ves otra pues manera. es que esto que estás contando, es que estos son los motivos. Es de vergüenza. Efectivamente, es que esto no se puede permitir. Eso es. Es que yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir, y a gente de manera personal se lo he dicho. Yo recuerdo la situación con mi madre, que mi madre murió cansada. Sí. Cansada de pegarse los viajes cada 3 semanas, de las quimios, de las ambulancias, pasaba frío en las ambulancias, y no me da la gana que esto lo vuelva a pasar a alguien más. Si yo puedo participar en algo para que alguien no pueda pasar esto, no lo puedo hacer. Más o menos, yo también
tubo de radioterapia meses después de morir mi madre, porque mis hermanos y yo somos 5 y nos dejamos las vacaciones y nos pusimos ahí en el camino todos los días a las 6 de la mañana para que recibiera la quimioterapia, o sea, la radioterapia a las 8 y volvernos inmediatamente para que no pasara allí todo el día. Porque somos 5 y nos lo podemos permitir y nos guardamos las vacaciones para todo diciembre y enero estar con mi padre yendo a la radioterapia 6 meses después de enterrar a mi madre. Sí, o sea, me niego a que esto vuelva a ocurrir si puedo evitarlo, desde luego. Sí. Porque vamos. Que estoy convencida que cualquiera de mis compañeras, y somos unas cuantas, que hacemos las mismas rutas, estarían encantados de colaborar igual. Es que es eso, es que son situaciones, veis, yo os lo cuento con muchísima ira, mucho enfado y con mucha tristeza, porque todos tenemos estas situaciones, esto lo he vivido yo, pero si os pregunto a cada una de vosotras, todas tenéis situaciones de este tipo, es que no puede ser, es que hay que hacer algo con esto. Y yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Y vamos a lucharlo con todas las ganas y con toda la garra, por favor. No tenemos que mendigar nada, simplemente estamos luchando por nuestros derechos reconocidos. O sea, que no nos tienen que regalar nada, simplemente que se tenía que haber hecho el festival hace ya mucho tiempo. Bueno, yo vuelvo a tomar la palabra. Estoy aquí. Ah, vale. Yo sí, ya os levanté cuando hablé, me hacéis un favor, porque yo no me muy bien, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver. hasta que me ubico. Yo vuelvo a insistir con el tema. Tú estás diciendo la ira a veces es buena. Sí, la no, ira, muy necesaria. la ira es la que nos lleva a llevarnos a la carretera, a ir donde sea, hasta conseguir unos objetivos. Yo creo que lo más importante que tenemos en esta vida es la salud, y tú lo has dicho y lo has sufrido, pero es que después en Valencia de Alcántara tenemos algo añadido negativo, y es que es un núcleo de población más 9 caseríos. 9 caseríos que aumentan el peligro, pero aumentan el peligro simplemente en un día de guardia. Y yo voy a hablar, vamos, me debería callar porque aquí están los técnicos y lo que saben, ¿no? Los sanitarios, pero bueno, yo soy lanzada hablo. Y después que quede lo que quede. No quiero agravios comparativos, pero tenemos San Vicente a 11 kilómetros. Un núcleo de población único, con una UME, con planificación familiar. Y Valencia de Alcántara no se merece también una planificación familiar. Hasta los 65 años a Cáceres, hacerte por todo lo que no tenemos que hacer las mujeres a lo largo de la vida, con una simple, bueno, pues ese grupo que está ahí, que además creo que es un día a la semana también que está o dos, y está resolviendo el problema que la gente de Valencia de Alcántara se tiene que ir a San Vicente. O sea, ¿qué pasa? Que aquí las cosas transfronterizas o tenemos un ejemplo ya de una mancomunidad que es interprovincial, que no existe en ningún sitio nada más que aquí. Y ahora nos vamos a poner una pega porque no metamos a más población, porque dicen que tenemos poco. En la Siberia, en el hospital de la Siberia, quizás todavía haya menos población, y mira cómo funciona el hospital ya, como ha dicho Ivonne. No siento nada. Seguro. Pero es que nosotros, Valencia de Alcántara, es el grano que hace daño. Porque es el grano que tiene la población más lo demás. Entonces, que hay que tomar medidas drásticas. Señores, yo me considero política en... Bueno, soy política. Punto. Sí, May, lo sabemos todo, no lo tienes que contar. No, pero quiero decir que no estoy en activo, quiero decir. Lo sé. Pero si hay que hacer lo que sea, vamos a buscar lo que sea, pero con fuerza, eso es. con unión, porque si empezamos a decir, es que eso no lo vamos a conseguir nunca, porque es lo que estáis hablando. Pero es que aquí tenemos casos sangrantes, porque lo hemos vivido en Valencia, que no puede haber un centro de salud, porque tenemos, si solamente fuera la población como en San Vicente, vale, hay una urgencia, malo es que no se solucione el problema, pero que se vayan a Jola, que haya un infarto en Jola y otro aquí, ya se da el caso. O otros casos que no hay que nombrar. Entonces, yo creo que, además, a los sanitarios hay que ayudarle todo lo que sea, porque si el sanitario no trabaja a gusto, malamente. Pero aquí siento la política, porque si no se abren plazas de 1000, vamos a tener siempre los mismos problemas. Entonces, habrá que, este tema que da para mucho, pero... Hombre, claro, da para mucho. Da para mucho, da pero... para la política nacional. Pero bueno, vamos a ver, estamos hablando de la regional. Estamos hablando de la regional
y la cual nos encontramos nosotros con estos problemas. Sí. Y entonces yo creo que, vamos, la situación agravio comparativo San Vicente Valencia, simplemente una planificación familiar, yo creo que no supone, eso sí que no supone nada. Pues eso, Nada. vamos a pedirlo. Ese nos estamos. Ya vamos, se está alargando al final la reunión un poco, tenemos programado 1 hora, ¿sabes? Estamos en 1:15. ¿Quiere hablar alguien que está conectada, no? Ahora mismo. Flor de Membrío. Ah, hola Flor. Yo a Flor sí la conozco. Pues te damos la palabra, Flor, comenta desde ahí. Tiene el micro desactivado. Ah, Flor, tienes el micro desactivado. No te escuchamos. Se te congela un poco la imagen. Dile que hable, a ver si ahora sí. ¿Puedes hablar? A ver si te escuchamos. Es de conexión, seguro. Espera, Flor, que estamos intentando mejorar el sonido. Bueno, mejorar no, intentando ponértelo, porque no te escuchamos. Aquí viene Jaime, que nos dejamos vivir. Flor, uy, perdón. Flor, dinos algo. Se debería escuchar ahora mismo ya lo que estás diciendo. Dinos algo, Flor. Tienes que activar... Uy, me como el micro. Tienes que activar el micro, Flor. Yo es que utilizo Zoom, entonces el micro, cuando le explicarle... Claro, explicarle dónde lo tiene que activar. En la esquina derecha de tu pantalla sale el micrófono con una barra. ¿Hola? Hostia, Flor, ahora se te ha escuchado súper bien, ¿no? Sí, ahora... ¿Hola? Sí. Espera, ahora te regula el volumen, Jaime. No, voy yo aquí. Ah, vale. ¿Oí? Sí, ahora te estamos escuchando ya, Flor. Pero la imagen se paraliza, ¿eh? Es su conexión. Yo creo que es tu conexión, sí. No sé si te puedes poner en otro lado, moverte... O quita la cámara para que funcione mejor. Eso. ¿Hola? No funciona. No sé. Jo, Flor, no sé. Como no te llamemos por teléfono y sea solo vos... Flor, no sé si nos escuchas, pero para si acaso te lo digo. Te vamos a llamar por teléfono y te conectamos con el micro nuestro directamente y así puedes hablar, ¿vale? Porque creo que tu conexión falla. Esto me recuerda cuando digo un premio valentiante. Te pongo por el teléfono, ¿vale? Y así puedes hablar, que no sé qué pasa con la conexión. Sí, hola. Buenas tardes a todos los que están ahí. Soy Flor de Membrío, no sé si supongo que alguna gente me conoce. En mi opinión, no he estado en la anterior reunión, pero bueno, ya nos habéis puesto al tanto de lo que se habló. Yo como representante o como persona de uno de los pueblos de la comarca, desde luego estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Y lo que quería comentar en relación
a una reunión en los próximos pueblos, en otro pueblo, la próxima reunión en otro pueblo. No sé si lo habéis dicho cuando se ha cortado y tampoco estoy segura. Además me estoy oyendo a mí misma, con lo cual hablo un poco, no me entiendo bien. Pero bueno, la idea es que yo creo que todavía esto está ahí en Valencia, quizás no sé cómo está de llena ese lugar ahora mismo, pero en los pueblos esto todavía no está, no ha calado, ni hay mucha gente que lo sepa. Salvo 3 o 4 personas, creo, en algún pueblo, porque hemos tenido relación a través de grupos de la comarca. Los demás, yo creo, solamente he visto un cartel de este tema en Carvajo, porque hay una persona muy implicada en eso, pero en los demás sitios pues todavía no se sabe. Yo no sé si se ha hablado con los ayuntamientos. Quiero decir que antes de una asamblea en otro pueblo, quizás sería necesario hacer una presentación en cada pueblo, ir explicando esta propuesta en cada pueblo para que la gente lo sepa, porque verdaderamente aquí en Valencia no sé, pero en los demás pueblos todavía no es algo que se sepa. Sí, Flor, hemos comentado, no sé si eso lo has escuchado o no, que una de las primeras cosas que vamos a hacer es hablar con los alcaldes de toda la comarca y, bueno, también pedirles que se unan a esto, ¿no? Y luego ellos ya decidirán. Pero claro, sí es cierto que, ya lo ha comentado también alguien, llegar a la población mayor que no se mueve por redes, y eso es una de las cosas que hemos hablado, que además Jorge es el que habla mucho de esto, ¿no? De cómo llegamos a la gente que no se mueve por redes. La cartelería. Entendemos que es la cartelería. Entonces sí, y me parece interesante la idea que comentas de hacer una presentación por cada pueblo. La voy a apuntar también, ¿vale? Y además yo creo que hablar, bueno, con todo el personal sanitario, desde luego los médicos en los pueblos son muy importantes, y los médicos de cabecera, hablar con los médicos de cabecera de cada localidad. Vale. Para intentar, bueno, porque además ellos serían los principales, pues serían unos buenos valedores para este tema, dirán qué tipo de necesidades. Bueno, lo que estáis diciendo del personal sanitario, que es muy importante en su opinión de esta historia. Eso es. Vale, incluir a los sanitarios del pueblo, sí, eso lo teníamos claro, vamos. Pero sí, una de las cosas que nos preocupa es cómo llegar a la gente que no utiliza redes, ¿no? De toda la comarca. Y, hombre, yo creo que ese trabajo lo vais a tener que hacer mucho la gente que estáis en los pueblos, ¿no? Entonces, contamos contigo también, contamos con la gente que estamos viendo aquí de Carvajo y el resto de pueblos, para que vayáis comentando que esto se está moviendo. Aparte de que creo que es una idea interesante la de hacer una presentación en cada pueblo y comentar que nada de lo que se habló el otro día no se ha dado, o sea, todo lo que se comentó en la primera asamblea ha salido aquí, de hecho un poco más estructurado, yo creo, no os perdisteis nada. Lo que quería decir es que una reunión, una asamblea me parece muy precipitado sin haber hecho un paso anterior de explicar lo que se está moviendo. La gente no tiene conocimiento todavía. Creo que hay un paso primero en cada uno de los pueblos, que es eso, hacer la presentación de esa propuesta. Sí. No, nos viene genial que nos digas esto, porque ves, es algo que no habíamos pensado como tal, una presentación como la que hicimos aquí, muy básica, ¿sabes? Y como que hemos ido dando más pasos y sí, nos viene muy bien que nos digas esto. Gracias, Flor. Vale, pues muy bien. Pues nada, ¿te cuelgo ya o no lo sé? Sí, cuelga. Vale. Si quiero decir algo ya lo digo, es complicado esto de la nueva tecnología. Mira, otro tema, el tema de las nuevas tecnologías en esta zona. Okay. Bueno, vale, venga, un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós. A ti te ubico bien, Pablo, sí. Está en primera fila. Bueno, para que sepan. Bien, mira, en relación a lo que habéis estado hablando, se me ocurren 3 cosillas que creo que pueden ser interesantes. Por un lado, habéis hablado de que estáis hablando con algún consulting o algo para que haga el estudio y tal. Quizás fuera interesante intentar hablar con la gente que hizo el primer proyecto que hay interfronterizo. Y bueno, pues a través de este hombre que está en contacto con nosotros, o a través directamente con el hospital y con la gestión del hospital,
con la mancomunidad que han hecho entre Francia y España, bueno, sí, te contesto eso rápido. Es que una de las cosas que queremos es, sabemos que se están implantando recursos de la zona, pues hacer uso de esos recursos. Por ejemplo, sabemos que hay una chica que tiene una empresa montada, una consultoría que se llama Ruralízate, que es una chica muy dinámica, que se está moviendo mucho, se mueve mucho, y pues queríamos proponerle, por ejemplo, este proyecto a ella, si para ella es viable. Entonces, que uno de los pasos que ella decidirá, supongo, es eso. Y una de las cosas que iban a proponer es, hay esta experiencia ya. O sea, si podéis poneros en contacto con la gente que lo movió, yo no decía tanto para que lo hicieran ellos, sino para que nos informáramos un poco más, incluso pudiéramos ver el proyecto que ellos hicieron y bueno, pues tener ahí una base que pudiera servir después para que el consulting que se pusiera a hacerlo pudiera utilizar. Después, por otro lado, estabais hablando del tema del fracaso, ¿no?, de Trujillo. No deja de ser irónico que precisamente te hables del fracaso el responsable de hacer que eso funcione, o sea, los responsables sanitarios, altos cargos de la sanidad extremeña, son los responsables de que en ese CAR haya el personal adecuado necesario. Todos aquí hemos tenido la experiencia de cómo se desmonta un servicio, ¿no? Tenemos la experiencia del ferrocarril y los que, bueno, por lo menos los que somos un poco más mayores, lo conocemos, en que se empieza por prestar un mal servicio, se empieza por decir que no es económicamente viable, se empieza por tal, se quita un tren y al final claro que no es viable, claro que la gente no lo utiliza, porque si tú el único tren que dejas es el de por la noche que pasa una hora intempestiva y no sé cuánto y tal, la gente de aquí no lo utiliza, aunque se utilizaba mucho, o sea, esto es mentira. Y en el caso del CAR de Trujillo, lo primero que a lo mejor incluso el estudio de viabilidad tendría que haber demostrado que el CAR tenía que haber estado en Valencia y no en Trujillo, probablemente, porque Trujillo, por lo que hemos dicho, por la cercanía, por todo eso, quizás no sea el sitio, pero una vez que está montado, tienes que hacerlo funcionar. Si tú no lo dotas del personal para que funcione, la gente no va. Y después dices que fracasas porque la gente no va. No, fracasas por tu culpa, que tú eres el que lo tienes que poner. Después comentabais de los fondos. El otro día salió en la prensa, lo hemos visto todo, que se han devuelto de 100 y pocos millones que venían para infraestructura hidráulica, se han devuelto 58 millones. Hablabas de 1.000 millones de fondos europeos que tienen que venir y lo grave de esto es que de esos fondos se van a devolver gran cantidad, gran parte de ellos, porque no somos capaces en Extremadura de crear proyectos suficientes para la cantidad de dinero que tenemos. Hay un colapso ahí, hay algo que no está funcionando y que está haciendo que muchos de los fondos que vienen aquí, hombre, a los políticos les viene muy bien, porque te hablan del mismo dinero 4 veces, en 4 elecciones y fíjate, pero siempre es el mismo, porque no realizan los proyectos, o sea, se quedan en el 20%, en el 25% de ejecución de nada. Por lo tanto, vamos a darles un proyecto donde se puedan gastar. Eso te iba a decir, si somos optimistas, nosotros sí le vamos a dar proyectos. ¿Vas a dar pasta? No te preocupes, ya te digo yo dónde vas a quedar. Ya te decimos nosotros, lo dijo Mike, y eso de tener el proyecto, ya lo dije yo la otra vez en aquella reunión, y la verdad es que es importantísimo tener un proyecto encima de la mesa, aunque no sea buenísimo. Ya. Pero hace despertar las conciencias, porque el que nosotros llevamos era un buen proyecto cuando lo de la ITV, pero no era el proyecto de la ITV que se hizo, o sea, lo nuestro era pues una cosa de andar por casa, pero sirvió para despertar la conciencia de que una ITV era posible. Y después, una última cosa que os he escuchado, gente contando tu historia de tu madre y de tal, que bueno, algunos lo conocíamos, pero mucha gente no lo conoce. Quizás no estaría mal hacer un dossier, otro grupo, a lo mejor, otro grupo que hiciera un dossier de todas estas malas experiencias, porque además sería una... se está haciendo. Esa idea, Ana la propuso, Ana es la que se está llevando ahora el tema un poco de redes y tal. Pues me parece... Y Ana propuso hacer un vídeo con la gente contando directamente, porque no es lo mismo leerlo cuando yo, por ejemplo, os muestro aquí cómo me siento con esa situación, ¿no? Y entonces, mucha más fuerza. Claro, la emocionalidad es lo que mueve. Yo creo que eso ayudaría a visualizar la necesidad que tenemos y hay historias, claro, hay muchas.
hay muchas, desde gente que se ha muerto por el camino, carretera, bueno, sabemos todo. Era solo eso. En la puerta del centro de salud. Buenas, soy Remedio. Yo quería preguntar por qué en Valencia Alcántara solamente tenemos, cuando hay urgencia, el velero o la persona que está acompañando a los médicos hasta las 10 de la noche, cuando en San Vicente, que estamos a 10 minutos, tienen 2 y están toda la noche. ¿Es que somos diferentes los de Valencia a los de San Vicente? No lo entiendo. Pues es una gran pregunta que yo no te sé responder, la verdad. O sea, pero otra cosa más, son tantas que pasa que en Valencia quiere decir que a partir de las 10 de la noche no hay nadie. Si van los médicos a jolas con la enfermera, te pasa algo y te quedas allí en el centro de salud, como le pasó a ese señor, que lo sabe toda la gente, y como le pasa a cualquier persona. No me parece justo. Eso es. ¿Vale? Y aquí tendría que estar el alcalde de Valencia Alcántara. No sé si está, pero tendría que estar. Esto sea el partido que sea, apoyando a Valencia Alcántara. Yo para mí es eso. Tienes toda la razón, vaya, desde el punto de vista. Se intentó contactar con un concejal, no hubo respuesta, ¿no? Y con respecto a la alcaldía, sé que como les pasó a Iva, ¿no? Que también dijeron que de manera respetuosa ellos intentaban no venir porque tenían alguna implicación política. Les dijimos, claro que sí, veniros por favor, os necesitamos aquí. ¿Sabes? Y esa es la respuesta de inicio que hubo. Pero por eso os decía que el primer paso es que hay que ir a los alcaldes y decirle o a favor o en contra o lo que significa que tú eres lo que haces, pero tienes que hacer algo. O sea, aquí un poco es callejón sin salida. Sí, y es uno de los primeros pasos, por supuesto. Tarde más o tarde menos, todo el mundo se va a tener que posicionar. Claro. Es cuestión de tiempo. O sea, por ese de perfil no va a venir. O sea, va a haber que hacer. Mira, yo creo... Buenas tardes. Mira, la frase que dice José que es buenísima, tienes que decirla en alto. Ya está. Lealtad al partido, lealtad al pueblo, tienes dos opciones, no hay más. Alicia, sí, yo estaba escuchando y es verdad que ya lo habíamos propuesto en la primera reunión aquello de que se fuera a hablar con todos los alcaldes de todos los pueblos, de toda la comarca, y yo creo que precisamente ese sería el altavoz con sus propios ciudadanos, o sea, el propio ayuntamiento, no tenéis que mover vosotros. Pero es que yo dudo que alguien pueda decir que no. Es que lo dudo. Yo lo quiero dudar también. Es decir, no estamos hablando de partidos políticos que quieran una u otra determinada cosa. Estamos hablando de una comarca con la población y los problemas que tenemos en toda esta comarca. Entonces, yo creo que es más fácil, adelantáis bastante más camino directamente con los ayuntamientos y que los ayuntamientos sean los que hagan de altavoz a esa población. Eso es lo que lo vais dicho. a tener muchísimo más fácil. Claro, y va a ser no muchísimo sé más si había rápido. llegado ya o no, pero cuando hemos hablado de los grupos de gente, ¿no? que se separa gente, que el primer paso va a ser hablar con cada uno de los ayuntamientos, tanto de la comarca de Serra de San Pedro como de la parte portuguesa. Primer paso, para saber de qué forma se posicionan ellos ante esto. Que yo no es lo mismo ir contra la Junta a pedirle cosas con ellos que sin ellos, obviamente. Y que desde mi punto de vista no es ni siquiera necesario que en cada población, o sea, quizás eso más adelante, pero es que dudo que un alcalde pueda negarse a tener mayores prestaciones de servicio en sanidad para su localidad. Sería absurdo. Lo dudo. Entonces, que eso sería bastante más rápido, más ágil, ni siquiera teniendo que mover a los ayuntamientos ni a sí, pero yo no quiero, pero aquí yo tengo un miedo y a lo mejor esto lo hemos hablado en alguna ocasión y es como creo que es el movimiento siguiente que se tiene que hacer, pero ojo, esto es una iniciativa ciudadana y es una propuesta nuestra, no es una propuesta ni de ningún alcalde ni de ningún político ni de nada, es nuestra. Entonces, la parte de ellos nos van a apartar a nosotros, mala historia. Pero no puede ser, no, claro, pero no debe ser. Que ellos se incluyan, sí, que la lideren no lo tengo tan claro. O sea, de ahí de constituirse esa asociación y que efectivamente una vez constituida
no va a entrar quien quiera, habrá alguno que se sume y otro que no quiera participar, pero no va a evitar que esto siga hacia adelante, o sea, no lo va a impedir. Eso por un lado. Estaba escuchando lo del tema de que efectivamente yo creo que es fundamental, y adelantaréis muchísimo todo, mucho más camino y tiempo, si nos vamos directamente a los centros de salud con médicos de cabeceras y con supervisores médicos, para que cuando vayáis a hacer ese proyecto y mandarlo, sepáis cuáles son las principales necesidades, o sea, la que más cantidad de casos se produce, pues, no lo sé, con un paciente, y a qué especialidad sanitaria es a la que tiene que derivar. Carmen decía allá atrás que en diálisis es fundamental y que simplemente consiste en una máquina, ¿vale? Entonces, que vais a tener toda esa información directamente en los centros de salud, bien con el supervisor médico. Sí, eso suponemos que será el trabajo que hará la consultoría, y si es eso, si va supervisado por sanitarias, la parte legal, por gente de derecho y tal, pues claro, tendremos que esto es lo que harán ellos, ¿no? Claro, que lo que me refiero es que no son más que datos que hacen que se aporten a ese proyecto en porcentajes, en estadística, para que tenga mayor peso. Yo, sinceramente, yo lo veo como un argumento irrebatible. Eso es el proyecto. Que no es lo mismo que vayas a pedir, como decía Ivonne, una matrona en un servicio que tiene que estar adosado a un anestesista, porque si no, no te sirve para nada, y eso es muy difícil que lo tengas en Valencia Alcántara. Quiero decir que tendremos que ser bastante más directos y objetivos, porque a lo mejor, desde mi punto de vista, un hospital no nos va a llegar, pero pidamos un centro de alta resolución con determinadas especialidades, dependiendo de cómo vaya funcionando y las necesidades que vaya viendo. Eso se puede ir ampliando, lo va a decir el tiempo. Nosotros no podemos llamar al hospital, o la plataforma, asociación, o lo que vaya a ser, no podemos decir que va a ser un CAR. Porque ya nos han dicho que nos lo van a tumbar solo por llamarse CAR. Claro, tiene que ser un hospital. Pero darle el nombre que quiera. Dale el nombre que quieras y no le dejes de centro de alta resolución. Lo que se trata es que los servicios sean los mismos. Eso es. Como nosotros no sabemos cómo se llama un hospital pequeño, pues le llamamos hospital. Como tal, ya nos han dicho que nos lo van a tumbar. Ya lo sabéis. Ya no saben, la respuesta es directamente. Es lo que decía Ivonne antes, si nosotros lo que queremos es un CAR, le llamamos hospital y todos contentos. Ahí va. Y luego empieza pidiendo aquí sabiendo que ya para rebajarte van a rebajar ellos, ¿sabes? Pero empieza por aquí, como empezamos pidiendo por aquí, es que entonces... En una negociación es mejor empezar por ahí, porque claro, tenemos favorable. Pedís mucho para quedarte con poco. Eso es. Si poco, te quedas con nada. Eso es el principio básico de la negociación. Si no, es si no, lo que nos ponen un médico más en el ambulatorio y nos podemos para casa, ya está. Es que esa es la cosa. Hay que pedir. Hay que pedir, entre otras cosas, hablando con gente de Cedillo, llevan, creo que desde el 8 o 9 de diciembre sin médico. Pero esta es la cosa más cómica. La población que más de allí, que digamos el pueblo que más población tiene es Cedillo. Y tiene que ir el de Herrera a Cedillo a hacer alguna consulta. Es que es una auténtica vergüenza. Pero es que, yo no sé, con el alto nivel, digamos, de influencia política que tiene Cedillo, también así, ya me contarás cómo vamos a andar nosotros. Bueno, gente, creemos que ya nos hemos alargado un poquito de más. No sé si alguien sí o sí quiere hablar de manera imprescindible, porque se nos ha ido la hora bastante. Estos son los grupos que hemos propuesto, ¿vale? Más el que os he dicho yo, que comentaba también Belén ahora, el grupo que va a comunicarse con los alcaldes directamente como primer paso, ¿vale? El grupo de alcaldes. En lugar ya de quedaros aquí a todo el mundo y que vaya uno por uno diciéndonos, si queréis podemos dar por finalizada aquí la reunión, y todas las personas que estéis interesadas, pon la diapositiva por fin de César, en cualquiera de las áreas, comunicación y nuevas tecnologías, área de gestión administrativa, área de dinamización interna, el movernos y motivarnos entre nosotros, el área de alianza hispano-lusa en el caso de que fuera transfronterizo, ¿vale? Está apuntado ya el grupo de sanitarias, que eso es un grupo nuevo que pondremos como para que vaya supervisando el proyecto también, ¿vale? Os vais acercando y nos vais dando vuestro número, vuestro teléfono, cada uno haréis vuestro grupo de WhatsApp y seréis el área las personas que coordinen ese área. Podéis meter a más gente, luego ya gestión autónoma cada uno en el grupo, y cada X tiempo iremos quedando y valorando cuáles debieran ser los avances.
¿Os parece bien? Sí, y todas aquellas que no estáis en el grupo de WhatsApp, acercaros y... Sí, porque hay un grupo de WhatsApp grande donde está todo el mundo y vamos mandando ahí... No podéis hablar vosotros, porque si no podría ser demasiado jaleo, pero los que administramos os podemos ir mandando mensajes. Es un poco autoritario, la verdad. Pero es práctico.